La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La historia que quiero vivir, que este día transmitimos en vivo por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos también por radio a alguna que otra ciudad del interior del país, porque estamos, como ustedes bien saben, peleando con los automóviles de lujo que hacen mucho más promoción, porque tienen mucho más dinero que la historia para poder pagar publicidad, pero también llegamos, eso sí, a los Estados Unidos de América, también lo hacemos a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional e inclusive a todo el mundo donde exista internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que está siempre a su disposición para que puedan ustedes sintonizarnos en cualquier lugar que se encuentren. Recuerden, amigos, gracias a ustedes, precisamente por ustedes, con la benevolencia de ustedes, este es el programa más escuchado en la radio mexicana en este horario complejo de los sábados de 4 a 5 de la tarde, y lo es, y tenemos este rating tan alto precisamente por el favor de todos ustedes, por lo cual nunca acabaré de agradecérselos. Y también les quiero repetir, como siempre lo hacemos, que están a su disposición nuestras dos vías electrónicas para comunicarnos, ya sea al Facebook Villalpando y la Historia, o bien en mi correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com. Y rápido, como siempre, porque hoy el tema está muy abundante, voy simplemente a dar casi una pasada rapidísima a las personas que ya se tomaron la molestia de comunicarse conmigo, como Itzel Arizaí Córdoba Teimenet. Me dice que gracias por estas 7 semanas de sintonía. Pues gracias a usted. Don Enrique de Ita Silva también, muchísimas gracias. Don René Moeno también, desde Querétaro, le aprecio enormemente que me escriba. Lo mismo a la familia Jackson, Emma, Toby, Neftalí Garza, que me escriben de Raleigh, Carolina del Norte. Tony Fuentes, nuestro amigo desde Hermosillo, Sonora. Noé Sajade, desde Nueva York, nos escribe. Muchas gracias. Don José Antonio Cortés también, muy amable. Don Raúl Tamayo, que ya está, ahora sí, supongo que en Indianápolis, como siempre. Muchas gracias. Me dice que saluda a todos los historiafans. Gracias, le aprecio mucho. Don Alberto Flores también, le agradezco muchísimo que nos esté escuchando. Y pues ya estamos listos porque vamos a continuar con el tema que hace 8 días estuvimos comentando, que se refiere a la vida del general Juan Nepomuceno Almonte, el hijo natural, hijo legítimo, hijo bastardo, como se puede decir también, de José María Morelos y Pavón. Se trata pues de un personaje que no es de primera línea en la historia de México, es más bien secundario, pero tiene momentos que son verdaderamente importantes e interesantes y que vale la pena conocer para entender cómo era la vida en México en aquel tiempo, sobre todo alrededor de este hombre que, como lo puse en el anuncio, tiene muchos misterios en su existencia que poco a poco estamos develando. Primero, ya lo platicamos, simplemente recapitulo de manera muy rápida, es hijo de un sacerdote, lo cual eso implica un problema de índole ya, para empezar, legal, social y seguramente, aunque no sea mi campo, psicológico. Segundo, también platicábamos que fue incorporado desde muy chico, apenas a los 10, 11 años de edad, al ejército que comandaba su padre cuando Morelos se lanza a la guerra de independencia, y que finalmente ya en 1812 en el sitio de Cuautla, el niño, que tendrá, digámoslo así, 12 años de edad, fue nombrado capitán de la compañía de emulantes por su señor padre, a quien le decían, al hijo le decían el sobrino hijo del señor general, pero su papá, en un acto de nepotismo maravilloso, lo nombró capitán de una compañía de chamaquitos igual que él, pero sin embargo entre ellos se encontraba Narciso Mendoza, el niño artillero, y de alguna manera participaron en los combates con su escasa edad y estatura seguramente, pero tuvieron participación, porque ya al año siguiente, y esto es relevante, en 1813, cuando en la ciudad de Chilpancingo, después de que se ha reunido el Congreso de Anáhuac, una vez que también ya se
proclamó la primera acta de independencia y que José María Morelos leyó sus sentimientos de la nación, los jefes y oficiales, los generales del ejército insurgente se reunieron para elegir entre todos ellos a un generalísimo, elección de la cual por supuesto resultó vencedor por unanimidad José María Morelos y Pavón, pero lo que es digno de resaltar para el efecto de lo que estamos examinando es que uno de los firmantes como brigadier general es nada más ni nada menos que Juan Nepomuceno Almonte, que para ese mes de octubre de 1813 andaría por ahí de los 13 o 14 años de edad. Era ya general a los 14 años. También, bueno, me quiero ir muy rápido a esta parte, recuerden ustedes que dijimos cómo Morelos en 1814, cuando ya comenzaban a percibirse y a dejarse sentir las derrotas, prefirió poner a salvo a su hijo, lo envió a los Estados Unidos en compañía de un sacerdote, José Manuel de Herrera, primero a Nueva Orleans, después seguramente a Filadelfia, y en estos casi 10 años de estancia norteamericana, el chamaco pues aprendió inglés y después estudiaría el equivalente a un bachillerato en artes y humanidades, por lo cual pues conocería la lengua latina, la lengua griega, los clásicos, la historia pues desde el punto de vista de del clasicismo que se utilizaba en educación media de aquel tiempo. Pero sobre todo aprendió y dominó no solamente el castellano, sino el inglés y el francés, lo cual le va a ser de utilidad más adelante. También nos preguntamos, o yo me pregunté, y de alguna manera les traspasé la preocupación, ¿de qué vivió casi 10 años Juan Nepomuceno Almonte en los Estados Unidos entre sus 14 y 24 años de edad? ¿De qué vivió? Porque evidentemente pues tuvo que comer, no se sabe que haya tenido que trabajar en nada, al contrario, se dedicó a estudiar, así que seguramente fue bien provisto de fondos. No pensemos mal, no averigüemos de dónde salió ese dinero, el caso es que Morelos, un hombre humilde, pudo pagarle 10 años de estancia a su hijo en los Estados Unidos para que se educara y regresó al monte hacia fines mediados de 1823 y de inmediato fue de alguna manera admitido como oficial del ejército, se otorgó el reconocimiento de coronel y de inmediato fue también designado ayudante de uno de los vocales del Supremo Poder Ejecutivo de la Nación, el general Guadalupe Victoria, viejo subordinado de su padre y que seguramente lo conoció cuando era un chamaquito allá en el sitio de Cuautla, y más adelante se convertiría también en el primer ayudante o secretario o edecán del primer presidente de la República, el propio general Guadalupe Victoria, quien pues de esta manera mostraba su preferencia por el joven Almonte y dándose cuenta de sus habilidades y aptitudes lo envió muy pronto a la Embajada de México en Londres o representación diplomática, para que no digan que no empleó las palabras adecuadas, porque el ministro plenipotenciario de México en aquel país, José Mariano Michelena, requería un ayudante joven, sobre todo, listo, que lo era, y que supiera idiomas. Y naturalmente Almonte los sabía y los conocía, así que fue a Londres, regresará a México más adelante, se va a convertir en el intérprete oficial y ayudante de los presidentes de la República que tenían, gracias a él, la posibilidad de poder comunicarse directamente, sobre todo con 3 embajadores, el embajador de los Estados Unidos, evidentemente, el embajador de Inglaterra y el embajador de Francia, a los cuales pues el presidente debía recibir, y pues ni Guerrero, ni Santana, ni Gómez Farías, ni Bustamante hablaban ni inglés ni francés, así que requerían de un ayudante intérprete y este fue Almonte, quien va a acompañar al propio Santana, ya para terminar este resumen, a la guerra de Texas, donde va a caer también prisionero junto con su jefe, Antonio López de Santana. Los dos van a tener que estar presentes cuando Samuel Houston le imponga a Santana las bases para poderlo dejar libre, porque recuerden que la treta que le tendieron a Santana es que o lo mataban o firmaba los tratados de Velasco, y evidentemente pues Houston, que no hablaba español, Santana no inglés, se entendieron mediante la interpretación que hizo Juan Nepomuceno Almonte, y luego el propio Houston los envió prisioneros a Washington para que Santana se entrevistara con el presidente de los Estados Unidos de América, el general Andrew Jackson. En la primera entrevista de un presidente mexicano, en licencia por supuesto, pero presidente al fin,
con un presidente norteamericano que tuvo lugar en ese año al final de 1836 en Washington, entrevista en la cual solamente hay 3 testigos. Los 2 protagonistas, que son los 2 presidentes, que nunca dijeron de qué se trató la plática, y el tercero, que fue el intérprete, que lo fue precisamente Juan Nepomuceno Almonte, quien también jamás dijo nada de lo que en esa entrevista, en esa charla, se comprometieron o acordaron o se prometieron tanto Jackson como Antonio López de Santana. Por lo tanto, esto quedó en el misterio y quedó además también bajo el sigilo y la discreción y la prudencia de Almonte, que así se va a ganar un buen prestigio. Regresa a México, platicamos que fue embajador a varios países, pero el punto importante que quiero tratar es que en 1842 fue designado como ministro plenipotenciario, agente diplomático o representante diplomático, o en términos muy coloquiales, embajador de México ante los Estados Unidos de América, y se fue a vivir a Washington, y le va a corresponder estar allí en los momentos más álgidos y difíciles de una pésima relación de aquel país con nosotros, porque lo gobernaba, con todo respeto, un Trump de antaño, el presidente Polk, y a él le tocó lidiar con Juan Nepomuceno Almonte. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta tarde, que está yendo muy rápido. Déjenme apurarme porque sí quiero avanzar y terminar el tema de Almonte el día de hoy. Gracias a Frida Meyers, que me pide que salude a don Jesús García, su papá, con todo gusto. Don Ángel Rodríguez también, que hable de Quetzalcóatl y su origen nórdico. Un día lo haremos, pero no es nórdico, esos son pavadas, como dirían en Argentina. Don Pedro Rodríguez León, que me están escuchando del barrio San Miguel en Iztapalapa, muchas gracias. Don Arturo Ciranda Montañez, que me está escuchando desde Prospect Hill, Omaha, Nebraska. Qué maravilla, muchas gracias, qué bueno que se acercan a México desde allá a través de nuestro programa. Don Federico Flores, nos saluda como siempre, me pregunta sobre el tercer hijo de Morelos. Al rato voy a platicar un poquito de él. Doña Laura Gina Huerta Muñiz, gracias por lo que me dice, se lo aprecio enormemente. Don Fernando Paulina Bedillo, también le agradezco infinitamente. Que si este acuerdo entre Jackson y Santana se parece algo con lo que sucedió con el acuerdo migratorio de hace unos días, pues mire, mientras no sepamos de qué se trató el de Santana, no podemos decirlo. Pero bueno, por ahí va la cosa. Pues miren, entre 1842 y 1846 el embajador, para utilizar la palabra común, de México en Estados Unidos, Juan Nepomuceno Almonte, le tocó lidiar y enfrentar los arrebatos coléricos de cada rato del presidente Polk, que andaba desde su campaña presidencial insistiendo primero en la anexión de Texas y después en la expansión del territorio norteamericano, porque él era uno de los principales sostenedores, difusores de aquella teoría que hemos platicado mucho tiempo del destino manifiesto, este derecho que tienen supuestamente los Estados Unidos de enseñorear sobre el mundo, y cuya primera víctima fue, por supuesto, su vecino del sur, es decir, nosotros los mexicanos. Esto es lo que le va a tocar enfrentar en Washington a Almonte. Su primera queja diplomática fuerte va a ser cuando el presidente Polk proponga al Senado norteamericano que sea admitido Texas como un estado más de la Unión Americana, y Almonte respondió que eso no era posible porque era territorio mexicano arrebatado a la mala. Pues, por supuesto, a los gringos les valió, como se dice, y lo hicieron. La segunda, y que fue ya la capital, fue cuando el presidente Polk anunció en el Congreso que soldados mexicanos habían matado a soldados norteamericanos en territorio de los Estados Unidos, lo cual era evidentemente falso, y con esto obtuvo la declaración de guerra. El general Almonte, embajador de México, y conforme a las facultades que tenía, fíjense amigos, estos son valientes, el embajador Almonte rompió relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Es el embajador Almonte el que rompe las relaciones, regresa a México de inmediato, y por supuesto, aquí en México le va a tocar un papel triste porque va a ser ministro de la guerra durante la guerra del 47, después dejará de serlo, pero le va a dejar una profunda huella en el alma la actitud norteamericana. Recuerden, él había vivido en Estados Unidos 10 años y los conocía muy bien. Luego le tocó negociar con Houston y con Jackson, los conoció todavía más. Y luego le tocó enfrentar a Polk y todas sus artimañas durante 4 años. ¿Qué es lo que produce todo este
esta carga emocional, psíquica, intelectual de la agresión constante de los Estados Unidos a México en Almonte, pues produce un efecto que sea totalmente contrario y opuesto a los estadounidenses. Esto va a ser importantísimo después, porque durante la Guerra de Reforma, cuando el Partido Liberal, y lo voy a decir con todas sus letras, se acerca a los Estados Unidos a pedir ayuda, el Partido Conservador, que desprecia a los norteamericanos, ahí está Almonte, por ejemplo, se va a acercar a los países de Europa a pedir ayuda. Es decir, liberales y conservadores internacionalizaron nuestros conflictos buscando ayuda y apoyo de países afines. Juárez y los suyos de Estados Unidos, Miramón y los suyos, como ahorita veremos, de España y de Francia. ¿Por qué? Por las afinidades naturales de los propios modelos que cada partido sigue. Esto es capital para entender por qué Almonte después va a formar parte de aquellos que traen a Maximiliano. Porque son capaces de eso, de traer a un güero austriaco para que nos gobierne como emperador, con tal de que los liberales que están siendo apoyados por los Estados Unidos no triunfen, porque están seguros que lo que se trata es de una infiltración de las ideas norteamericanas. Y hay que poner un muro, y el muro, pensaron ellos, equivocadamente, lo reconozco, pensaron que sería un imperio con un príncipe austriaco a la cabeza. Déjenme entrar a un capítulo que les va a encantar, la vida privada de Almonte. Por ahí de 1850, Almonte, que está en México, va y conoce en Valladolid, o ya entonces Morelia, a su sobrina. Recuerden que Almonte tenía una hermana, Guadalupe, hija también de José María Morelos y Pavón y de Brígida Almonte. Eran dos niños, Juanito el mayor y la menor, Guadalupe. Juanito se fue a Estados Unidos y Guadalupe se va a quedar finalmente con la hermana de Morelos que se llamaba Antonia Morelos, que se va a encargar de ella. Y con el paso del tiempo, pues esta niña, Guadalupe, se va a casar con un señor de apellido Quesada. Y van a tener una niña que se va a llamar Guadalupe Quesada Almonte, que es la nieta de Morelos y la sobrina de Juan Nepomuceno Almonte, porque es hija de su hermana Guadalupe. Sé que está confuso, pero escuchen esto. En 1850 esta niña debe haber tenido ya, señorita más bien ya, seguramente unos 18 o 19 años de edad. La conoce su tío. ¿Y qué creen? Se enamoró de su sobrina. Así como lo oyen, y le pidió a su propia hermana la mano de su sobrina para que se convirtiera en su esposa. Va a ser para Almonte sobrina y esposa a la vez. ¿Qué les parece? Ya sé que esto era muy, pero muy usual en aquel tiempo. Recuerden que hasta Porfirio Díaz pues se casó con su sobrina, con Delfinita. Es algo muy común que sucede en el siglo XIX. Hay que pedir dispensas, licencias, porque se está de alguna manera pues pisoteando el derecho canónico que exige el no requisito de la familiaridad. En este caso son familiares en segundo grado. Y sin embargo se casa con su sobrina. Hay historiadores, aquellos que les da por elucubrar, que piensan que esta actitud de Almonte de casarse con su sobrina responde más bien a una especie de interés por crear una familia endogámica, de sentirse ellos, solo ellos, los herederos de Morelos y por lo tanto los herederos del concepto de patria mexicana y de ideología de la independencia, en fin, poseedores o titulares únicos de lo que escribió, pensó, hizo José María Morelos y Pavón. Yo no creo que llegue a tanto. Yo creo que simple y sencillamente pues le gustó la sobrinina, pues. Eso, pues, ¿qué le vamos a hacer? Se casó con ella. Se casó con su sobrina y va a tener con ella una sola hija, nada más. La hija, obvio, también se va a llamar Guadalupe. Así que llevamos encadenadas 3 Guadalupes. Guadalupe Almonte, Guadalupe Quesada de Almonte y ahora Guadalupe Almonte Quesada. Llevamos 3 Guadalupes al hilo. Esta niña, Guadalupe Almonte Quesada, va a ser la hija única de Juan y de su sobrina. Más adelante, ya en 1866, cuando seguramente tiene 16
17 años de edad, va a contraer matrimonio con un general conservador, el general Domingo Herrán. A su vez, y lo aclaro de una vez, Herrán y Guadalupe van a tener 2 hijas nada más. Una que se llama Jeanne, que nace en Francia, y otra que se llama Clotilde, que nacerá ya más tarde aquí en México, y ambas mueren sin descendencia. Es decir, esta descendencia de José María Morelos y Pavón se agota en las niñas Jeanne y Clotilde, que fallecen sin tener hijos. Hay un hijo más, recuerden ustedes, el hijo que tiene Morelos en Oaxaca con la Rosa del Sur, pero que es un hijo de alguna manera bajo el amparo del matrimonio previo de esta mujer con el hombre con el que estaba casada. Recuerden esta historia que platicamos, no me quiero detener, que Morelos enviaba a este señor a la guerra para quedarse con la mujer. Ahí hay un hijo, pero el hijo lleva el apellido del padre. Déjenme regresar al tema. Para 1852, Almonte es un hombre famoso, es un hombre inteligente, escribe un libro, como me ha comentado aquí alguien hace un momento, que es una guía de forasteros, que es la primera guía. Hoy usamos Google para todo, pero recuerden que hace unos años todavía almanaques o directorios en los cuales se informaba quiénes son los abogados, dónde están las tiendas de abarrotes, las farmacias, los médicos, las embajadas, una información general de todo el país en un libro que él recopila, que se llama Guía de Forasteros, y se lanza como candidato a la presidencia de la República. Era senador para ese momento, se lanza como candidato a la presidencia de la República, va a ser derrotado por el general Mariano Arista, pero en todos los periódicos de aquel tiempo se dijo que era una lástima que Almonte no fuera presidente porque tenía una cultura superior, una educación superior, porque era experto en cuestiones de economía y estadística, y porque además también sus buenas costumbres lo avalaban. Además, y todos los diarios de aquel tiempo lo dicen, hoy en la mañana estaba yo revisando, además todos dicen, y por ser hijo de un ilustre mexicano. Es decir, parecía ser que estaba llamado a ser presidente de la República, pero no lo fue. Le ganó en el voto popular Mariano Arista y con esto pues va a perder. Así que Almonte se va a quedar seguramente con las ganas de haber sido presidente de la República. Repito, era un hombre reconocido socialmente, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, autor de un libro valiosísimo por la utilidad de datos con que proveía, senador de la República, pero de pronto pues perdió y como consolación o como compensación el presidente Arista lo mandó de embajador. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta tarde, que repito, vuela el tiempo. Gracias a Fernando Paulina Bello, que nos está saludando. Muchísimas gracias, lo aprecio. Don Carlos Molina, que me saluda desde Nogales, Sonora, y que debe una guía histórica a la Ciudad de México. Sí, le había prometido y le prometo que, válgame la redundancia, lo voy a hacer pronto. Daniel Hernández, que ¿qué opina del libro México Bárbaro? Si es el de John Kenneth Turner, es el que hay que leer. Esos libros hay que leerlos necesariamente una vez en la vida. Rafita Barrio, le agradezco mucho, que es un placer escucharme. Muchas gracias a usted por escucharme. También don Carlos Gutiérrez Olague, que saluda a su esposa Norita en Aguascalientes, que él está trabajando en el rancho, pero que en la noche se pone al corriente ya en el YouTube. Y así que a la señora Norita, esposa de don Carlos, está usted saludada. Muchísimas gracias. También le aprecio mucho Iván García, como siempre. Y doña Olivia Montes, que me escribe que ella está en San Juanito Escobedo y su marido, Carlos García, anda por allá en Portland, Oregon, y que los dos están escuchando el programa, así que se unen a través de esta frecuencia. Muchas gracias, se los aprecio. Miren, vamos adelante. En 1853 el presidente Mariano Arista, de alguna manera reconociendo a su rival derrotado, aceptando que era un hombre que efectivamente tenía los conocimientos más que suficientes y merecidos, designó a Juan Nepomuceno Almonte, otra vez la palabra, embajador, aunque técnicamente no lo sea, en Francia. Y se va a vivir a Francia. Esto es una estancia de 4 años allá en tierras francesas, bien importante en la vida de Almonte. Y les voy a decir por qué. Primero porque se llevó a la familia, a doña Guadalupe Quesada, su esposa, y a su hijita Guadalupe Almonte Quesada. Se lo llevó a las 2 mujeres y él mismo se fue para allá. Segundo, le va a tocar estar en el momento en que crece la figura de Napoleón III,
primero como Luis Bonaparte, presidente de Francia, y después ya convertido y transformado en Napoleón III, tratando de emular a su tío, el gran emperador Napoleón. Y ese es el ambiente en el cual está viviendo y conociendo y negociando y representando a México Juan Nepomuceno Almonte, quien además compra una casa magnífica en el número 26 de la avenida Montaigne, en pleno barrio elegante de París. Una casa que al día de hoy, si ustedes la visitan, como yo lo hice en su momento, se dan cuenta que está en una de las zonas más exclusivas parisinas, en una calle que tiene fama de ser precisamente de las principales de la moda internacional. Y la casa, y voy a decir la marca, pero ni modo, hoy en día la casa la ocupa una sucursal de Christian Dior. Nada más para que vean el tamaño de la elegancia de casa que se compró Almonte. ¿Cómo lo hizo? Miren, este es otro de sus misterios, pero hay una pista. Años más adelante, Maximiliano, en su libro secreto donde hablaba mal de todo mundo, es un libro que vale la pena que se vuelva a publicar, yo lo tengo afortunadamente, pero ahí están los comentarios totalmente venenosos y chismosos de Maximiliano sobre sus colaboradores, diciendo de Almonte, dijo que se ponía en duda su honorabilidad porque cuando fue embajador o representante de México en Francia, se le dieron 20,000 pesos de aquel tiempo para poder organizar una serie de cuestiones que se le encargaron y nunca dio cuenta de ese dinero y que al parecer se lo embolsó. Puede ser que ese dinero lo haya gastado en comprar su propia casa, no lo dudo porque esta misma casa no solamente era su embajada, residencia particular, sino que lo siguió siendo aún después de que cayó el imperio y en ella va a morir y era su casa particular de su propiedad. Así que, pues sí, producto de alguna transita de esta corrupción que, como sabemos, tiene en México ya 500 años de existir. Pero bueno, ese es Almonte en Francia en la época de Napoleón III. Pero en 1858, el gobierno conservador mexicano del general Miguel Miramón, mientras en la Ciudad de México estaba batallando para obtener ayuda, y Juárez está en Veracruz también lo mismo, Miramón se entera que Juárez ya encontró apoyo y cariñito y ojitos en el embajador McLean de los Estados Unidos de América. Y esto alarma muchísimo a Miramón porque entonces la guerra de reforma, como dije hace un rato, se está internacionalizando. Y si los liberales buscan apoyo en Estados Unidos, los conservadores, ¿en quién? Recuerden que también ya platicamos que en su momento, cuando Miramón llega a la presidencia de la República, la Iglesia Católica le deja de ayudar. No vuelve a dar dinero a la Iglesia, a los conservadores, porque Miramón no es de los suyos. Es un joven que tiene ideas más similares a los liberales y la Iglesia pues se retira y Miramón requiere apoyo. Y el apoyo más afín a sus ideas es España. Hay que negociar con España, pero para hacerlo necesita alguien que sea un hombre maduro, experto, confiable, y lo es su embajador en París. Así que le mandan la orden a Juan Nepomuceno Almonte a que, dejando familia en París, se traslade a Madrid para empezar a negociar con el gobierno español, y de esta negociación es producto y fruto el Tratado Mon-Almonte, que es un tratado que en nuestra historia corre paralelo con el Tratado Maclean-Ocampo. Uno, el Maclean-Ocampo con Estados Unidos por parte de los liberales. Dos, el Mon-Almonte, lo firma Alejandro Mon y Juan Nepomuceno Almonte, por parte de los conservadores con España, por el cual México reconoce cubrir y resarcir los daños ocasionados a los daños que se han causado a muchos españoles que radican en México, e inclusive para indemnizar a las víctimas de los asesinatos de San Vicente Chiconcuac, esta hacienda de Morelos, en donde fueron asesinados varios españoles. Esa es la esencia del tratado. Esto es lo que se firmó. El fondo significa un guiño de ojo a España, para que España nos ayude. Claro, la ayuda española tardó mucho más en poderse cristalizar porque pues simplemente estaban muy lejos y no entendían bien la realidad mexicana, y en cambio la ayuda norteamericana se materializó en la intervención que todos conocemos de Antón Lizardo, que permitió sobrevivir al gobierno de Juárez. Esto lo hemos platicado en varias ocasiones y ustedes lo recuerdan. Es decir, fracasó finalmente el empeño conservador de buscar el apoyo a España, apoyo del cual se encargó el propio Almonte, quien se regresa a París, a su casa, y allí vivía porque el gobierno liberal de Juárez lo cesó, lo corrió, lo despidió como embajador.
Así que se fue a París y allí se quedó. ¿De qué vivía esos años? Vayan ustedes a saber. Repito, ¿había dinerito por ahí mal habido? Es probable que sí, ¿eh? No lo pongo en duda. Recuerden que estamos hablando de hombres y no de santos ni de demonios. Son simplemente seres humanos con virtudes y con defectos. Y evidentemente entre los políticos mexicanos, pues ustedes saben mejor que yo de qué estamos hablando. Vive en París en los días en que está, por supuesto, en su apogeo el imperio de Napoleón III, pero también cuando llegan allá los exiliados conservadores mexicanos que están ansiosos de buscar la venganza contra la derrota liberal que les propinó Juárez y que están urgidos de poder rescatar los ideales del Plan de Iguala. Ellos son particularmente José Manuel Hidalgo Yesna-Urízar y el otro Gutiérrez de Estrada. José Manuel Gutiérrez de Estrada. Estos dos hombres están empeñados en crear un imperio y encuentran un apoyo en Almonte que, repito, para vengarse de los liberales que han buscado la ayuda norteamericana, él está dispuesto a imponer un imperio apoyado por Francia en México. Esta es la razón así de simple. Si aquellos se le postraron a los gringos que fueron los que nos arrebataron el territorio, pues nosotros mejor regresamos con el origen español y francés. Así lo pensó Juan Nepomuceno Almonte con esa sencillez y claridad. Pero Napoleón III no quería saber nada de Almonte, no le caía bien, ya lo conocía, había sido su embajador de México, había tenido mucho trato con él, y Napoleón III pensaba que era demasiado protagonista y presuntuoso. Fíjense nada más, o sea, algo habría habido de eso, de que se sentía seguramente no solamente el hombre más culto de México, sino además el hijo de Morelos, y pues los conservadores deciden enviarlo a México mejor como avanzada. Él acompaña al general Lorenzés, es quien aconseja el propio Almonte a Lorenzés el día 5 de mayo de 1862 que no ataque los fuertes de Loreto y Guadalupe porque lo van a derrotar. Ya sabemos que Lorenzés es muy necio, como lo platicamos hace unas semanas, atacó, lo derrotaron, pese a la advertencia de Almonte, quien después regresa a Europa. Se va a entrevistar con Maximiliano, no es parte de la comisión que lo invita al trono de México, va de manera personal y privada, y Maximiliano se puso nervioso. Cuando se enteró que lo venía a visitar Almonte con la fama y prestigio que tenía, se puso a leer la historia de México de Lucas Alamán para saber todo lo que era posible sobre Morelos, porque Maximiliano escribió, viene a verme el hijo del gran e inmortal Morelos. Maximiliano estaba emocionado, tanto que seguramente con la cultura enorme que Almonte tenía, apabulló a Maximiliano, que pues era cultón, pero poeta y más bien romanticón, y Maximiliano hizo algo inaudito. Nombró a Juan Nepomuceno Almonte lugarteniente del imperio y lo envió a México a gobernar en su nombre, en tanto Maximiliano podía arribar a nuestra patria. Así que Almonte se le hizo, tomó a su esposa y a su hija, regresó a México y durante 6-7 meses fue lugarteniente del imperio, es decir, el regente del imperio mexicano, y gobernó a nuestro país en nombre de Maximiliano en espera de que él llegara en abril de 1864. Así que, pues se le hizo gobernar. Nunca fue presidente, pero al menos fue lugarteniente del imperio y así fue reconocido. Cuando Maximiliano regresa a México, llega a México, una de las primeras decisiones que toma es nombrar en un puesto importantísimamente vistoso, pero más protocolario que ejecutivo, al propio general Juan Nepomuceno Almonte. Fíjense qué interesante, lo va a designar una serie de puestos acumulados. Ministro de la Casa Imperial, gran canciller de la corte y gran chambelán de la corte. A su cargo estaba organizar todo el protocolo del imperio, toda la entrega de condecoraciones, controlar la oficina del emperador, las fiestas, los bailes, los saraos, hasta los velorios. Eso le correspondía al Almonte, pero de ello hablamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último segmento de esta tarde en que estamos platicando y cerrando ya la historia de Juan Nepomuceno Almonte. Gracias, Hugo Apemp. Me pregunta que cómo es posible que otra tan chiquita
pudiera haber fortificaciones. Pues sí, si usted conoce Cuautla, estaban las fortificaciones tendidas entre dos extremos de la ciudad. Lo que hoy es la Plaza Mayor, donde está la propia Casa de Morelos, en este museo magnífico que está allí, y hasta el lado donde está el convento, si mal no recuerdo, se llama de San Diego, donde está la terminal, la estación antigua del ferrocarril. Esa es la línea de defensa, y ahí, esa era la ciudad, y ahí se hicieron las fortificaciones. Santiago Rosas, desde Puebla, muchas gracias, me felicita, muy amable. Don Gerardo Guadarrama, como siempre, también ya está aquí escuchándonos. Y rápidamente dos más. Iván García, que, ¿cómo se llama el libro que acabo de decir? Bueno, se llama El libro secreto de Maximiliano. Es un libro que se publicó en 1868. Hay una reedición más o menos bien anotada de José María Luján de la Universidad Nacional Autónoma de México por ahí de los años 60, pero no se ha vuelto a reeditar. Y vale la pena porque es un directorio de personajes y con todas las opiniones, repito, muchas de ellas venenosísimas de Maximiliano, hablando pestes de sus colaboradores. Incluso de Almonte no solamente dijo que se embolsó aquella cantidad que ya comenté, sino también dijo que era frío, avaro y vengativo. Ándele, así era Almonte según Maximiliano, quien por cierto también le regaló a su hija, a Guadalupe Almonte Quesada, 100,000 francos de aquel tiempo en calidad de dote cuando se casó con Domingo Herrán. Fíjense qué interesante esto. Maximiliano dándole un regalo de bodas carísima a la hija de su ministro de la Casa Imperial, gran chambelán de la corte y gran canciller, a quien en su libro secreto desprecia, pero en público para quedar bien con él, lo cual nos muestra la importancia que tenía Almonte para los conservadores, prefiere agasajarlo y regalarle, por supuesto no de su dinero, del dinero del erario imperial, le obsequia la cantidad de 100,000 francos de aquel tiempo, que es un dineral. Así que, pues Almonte ocupa esta posición privilegiadísima en la corte de Maximiliano. La propia esposa, Dolores Quesada, va a ser nombrada dama de honor de la emperatriz Carlota, y en general la familia va a recibir honores, privilegios, va a estar siempre en primera línea, y esto pues va a, de alguna manera, a moldear la idea de que Almonte fue un traidor, porque está sirviendo a Maximiliano como muchos otros, pero como que a él le echaron mucho más fuerte. Recuerden ustedes que esa es la época en la que se escribe lo que ya comentaba hace 8 días, cuando Guillermo Prieto compone una marcha o una letrilla burlándose de Juan Pamuceno. Pues es estos días, los días de la intervención francesa, cuando le dicen que tu padre era un cura que nos dio la libertad y tú vas y te le hincas a la majestad. Se burlaban del pobre Almonte, quizás con razón, ¿eh? No desconozco que se equivocó al traer un príncipe extranjero, no lo niego, pero era un hombre que tenía sus razones, que son las que hemos tratado en esta tarde de poder dilucidar, y las repito, fundamentalmente la afinidad conservadora con los regímenes antiguos de la Europa que era nuestra cercana, España fundamentalmente y Francia, para oponerse a lo que los liberales habían hecho de pedir ayuda, auxilio a los Estados Unidos de América, sobre todo porque Almonte en carne propia en 2 ocasiones, y los conocía muy bien, había visto, padecido las infamias de los estadounidenses con respecto a México, primero cuando negoció o estuvo presente en la negociación Santana-Jackson, y luego más adelante ya como embajador nuestro, a quien le toca enfrentar a Polk en sus verdaderamente abusivas expresiones y deseos de apoderarse de territorio mexicano, que finalmente lo consiguió. Así que conservadores son antinorteamericanos. Eso es en aquel tiempo. Conservadores son promonárquicos europeos. Sí, por supuesto, los liberales son anti-europeos y los liberales son pro-norteamericanos. Los papeles se han cambiado probablemente, pero así se puede uno explicar por qué Almonte dizque traiciona los principios heredados de su padre y se va a buscar un príncipe extranjero. Porque recuerden, en esta confusión terminológica que usamos los mexicanos, abusando de que no sabemos bien a bien de qué estamos hablando, no son términos contradictorios, imperio e independencia. No son contradictorios, son dos conceptos de índole o de categoría distinta.
Lo contrario a imperio es república, lo contrario a independencia es dependencia o coloniaje, pero entre sí no son contrarios, no son antónimos, no son antagónicos. Bueno, resulta ser que pronto Maximiliano se da cuenta que el imperio no tiene viabilidad y que Francia está a punto de retirar su apoyo y por lo tanto el propio emperador no solamente manda a su esposa, a Carlota, que va allá hasta hincarse a Napoleón para que le dé ayuda, sino que decide enviar a una figura que puede ser quizá la más respetable del Partido Conservador en ese momento, capacitada para poder negociar con Francia para que el imperio por lo menos, pues si no va a sobrevivir, no sucumba de la manera en que cayó. Y para esto decide enviar como embajador del imperio, como representante diplomático de Maximiliano a Napoleón III, de nuevo a París. ¿A quién creen? Pues precisamente al general Juan Nepomuceno Almonte, quien esta vez se embarca con su esposa, con su hija ya casada, y le pide el favorcito a Maximiliano para que vean el nepotismo cómo funciona. Oiga, majestad, déjeme llevarme aquí pues, a mi yerno, ¿no? Al general Domingo Herrán, y se lo lleva como su ayudante personal. Un general ayudando a otro general, imagínense nada más, pero claro, eran influyentes, estaban en la familia de los Almonte, y por supuesto Maximiliano otorgó el permiso, lo cual va a permitir que Domingo Herrán, un joven general conservador, compañero y amigo de Miguel Miramón, de su misma edad, salve la vida y el pellejo, porque este se fue a París a tiempo. Los demás se quedaron a pelear en Querétaro y los fusilaron, pero este sí salvó la vida por ser el yerno de Juan Nepomuceno Almonte. Almonte va a llegar a París, a su misma casa que tenía, en el número 26, repito, de la avenida Montaigne, y allí mismo, ahí se instala, y allí pues va a ver cómo fracasa su intento de negociar, porque Napoleón III ya no quiere ni recibirlo, porque ya está comprometido primero con su propia oposición interna, con Adolfo Thiers y los demás, de retirarse de México, y segundo, lo está presionando Prusia, lo presiona Estados Unidos, así que Napoleón se retira, el imperio mexicano cae, y Maximiliano es fusilado. Y nueva cuenta, Almonte se queda sin empleo. Pero pues ni lo necesitaba porque vivía quién sabe de qué en esta casa magnífica que tenía. Y pues él estaba allí simple y sencillamente sobreviviendo con su esposa, con su hija y con su yerno. Allí van a tener su primera nieta, porque Guadalupe y Domingo Herrán van a tener a la niña Jean. Y allí mismo va a morir en el año de 1869 el general Juan Nepomuceno Almonte. Va a ser enterrado originalmente en la iglesia de San Philippe du Roule, una iglesia que ya no existe, bueno, existe, pero no como estaba porque durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada, la reedificaron de otra manera arquitectónicamente más moderna, y sus restos a tiempo fueron trasladados al cementerio parisino del Père Lachaise. Ese cementerio que, por favor, cuando vayan a París, no dejen de ir a Père Lachaise, no por ver al monte. Hay muchísimas cosas que ver, la tumba de Federico Chopin, por ejemplo, o la de Jim Morrison, si son ustedes de música muy moderna. Hay muchísimas cosas bien importantes que ver, como la tumba de Abelardo y Eloísa. Bueno, ahí, que era el cementerio de moda, el más fino, el más elegante de París, ahí fue sepultado Juan Nepomuceno Almonte. De ahí lo exhumé. ¿Se acuerdan que la semana pasada en el video coloqué al final, como una coda, si hablamos de música, o como un corolario, si hablamos de filosofía, el video de la exhumación? Fragmento de 2 minutos nada más, pero lo más relevante. También, por supuesto, hay que destacar que la familia va a regresar a México. Domingo Herrán, su esposa Guadalupe Almonte y la suegra Guadalupe Quesada de Almonte van a regresar a México. Aquí en México van a tener una niña más, que se va a llamar Clotilde. Ambas, Jean y Clotilde, repito, sin descendencia. Solamente hay descendientes de Morelos por vía de los Carranco. Este hombre que es el que da el apellido a la Rosa del Sur, que era el esposo original, el legítimo esposo la mujer con quien Morelos tuvo un hijo, pero se apellidan Carranco. Los Carranco sí descienden por esta vía ilegítima de Morelos. Pero déjenme terminar nada más. Regresan a México y seguramente vendieron la casa de París. Con algo de dinero, pues después no tienen de qué sostenerse, y Guadalupe Quesada, viuda de Almonte, mete una demanda contra el gobierno mexicano para que le devuelvan los bienes expropiados con motivo de la participación de su esposo tanto en la Guerra de Reforma como en el Imperio Maximiliano. En ese momento el gobierno todavía del presidente Juárez, a través de la intervención, no es cierto, perdón, me equivoqué, es el gobierno ya del presidente Porfirio Díaz con la intervención, discúlpeme, se me fue el avión, con la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ignacio Luis Vallarta, quien resuelve en un juicio que
la viuda no tiene derecho a reclamar los bienes que le fueron expropiados a su marido por ser un infidente, es decir, un traidor a la patria. Así que ahí ya pagaron lo que tenían que pagar porque se quedaron sin nada, literalmente sin nada. ¿De qué vivieron después? No se sabe. No se sabe de qué vivirían. Seguramente Domingo Herrán tuvo que ponerse a trabajar en algo y habrá sobrevivido. Esto sin duda. Esa es la historia de la familia Almonte y del propio Almonte. Pero lo importante, ¿fue traidor o no? Yo creo que fue un hombre que, repito, llevado por la desesperación de ver que los contrarios, los liberales, buscaban ayuda norteamericana, decidió el recurrir a la ayuda europea, aún trayendo un imperio con un güero austriaco, porque no podía tolerar que Juárez y sus amigos se apoyaran en los Estados Unidos, porque ese país le había causado mucho daño al nuestro. Este es el rencor final. La semana que entra, amigas y amigos, cambio de tema. Vamos a hablar de un tema importantísimo que es el aniversario número 80 de la llegada de la inmigración española en México. El exilio español en nuestra patria que tanto beneficios ha traído, lo platicaremos. Gracias a todos ustedes, por supuesto a don Raúl en los controles, Guillermo López Portillo en la producción. Amigas y amigos, pásenla muy pero muy bien. Primero Dios, aquí nos escuchamos y la semana que entra, cambio de tema.